estamos? La resaca de la boda de ayer, ¿no? Aquí no, como decía alguien, aquí no se para. En Betel es un continuo de actividades, de eventos, de muchas cosas, siempre ocupados en la obra, ¿no? Muy bien, pues yo quería que me acompañarais al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, de los versículos 22 a 24 vamos a leer. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Anteriormente a este pasaje que hemos leído, Jesús había estado en el monte donde se produjo la multiplicación de los panes y los peces, la llamada alimentación de los 5.000, y en el Evangelio de según San Mateo, haciendo alusión a este hecho, dice que Jesús, al ver a las multitudes, sintió compasión. La fama de Jesús ya se había ido extendiendo. Ya un primer contacto con la gente había sido el bautismo en el río Jordán con Juan el Bautista. Todos los seguidores de Juan el Bautista ya habían visto a Jesús. Juan el Bautista le había indicado que él era el enviado. O sea que ya Jesús empezaba a tener una cierta, podemos decir, fama o renombre. Luego se dio el caso de la reunión nocturna con Nicodemo, el maestro de la ley, el anciano. Era algo no muy usual, ¿no?, que un maestro de la ley ya mayor, de peso, con sus barbas, que fuera buscando, ¿no?, la verdad, ¿no?, preguntando a Jesús, ¿no? Jesús, un joven, ¿no?, un rabí, un maestro, pero joven, ¿no? También tenemos la mujer samaritana, el hecho de la mujer samaritana, la sanación del paralítico de Betesda, de la piscina esa interior. Es decir, que ya Jesús la gente empezaba a escuchar de él, ¿no? Y como leímos, la gente le seguía y le buscaba, ¿no? En el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: ¿cuándo llegaste aquí, rabí? Quiere decir maestro. La gente se habrían seguido el rastro de una barca, porque pensaban que Jesús había ido en una barca, había ido al otro lado, ¿no?, del mar de Galilea. Pero ellos no sabían que Jesús era capaz de andar sobre las aguas, que Jesús era capaz de calmar las tempestades, que Jesús era capaz de apaciguar el corazón temeroso de los hombres, porque ellos no sabían que Jesús era Dios. Jesús no le respondió a esta pregunta que le hacían, porque discerniendo sus pensamientos, vio que no les preocupaba tanto sus hechos, sus señales, en cuanto a enviado de Dios. Él sabía que le seguían por el sustento natural, por la comida, ¿no? Hay que darse cuenta que en este tiempo el comer y el beber, el hacer, por ejemplo, 3 comidas diarias, era un estado de bienestar. Hoy día no le damos valor, ¿no? Hoy día hacemos nuestras 3 comidas y hasta 5 y hasta 10. Pero en esa época el
comer 3 veces era de alguien que tenía un bienestar social, podemos decir. Y si alguien hacía una comida, pues era una cuestión de supervivencia, ¿no? La gente que tenía, la gente adinerada, comerciantes, tenían su manutención, su dinero, pero había mucha gente, ¿no? Si leemos los evangelios, que vivía en la miseria, ¿no? Con enfermedades y otro tipo de necesidades, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Si seguimos a Jesús, vamos a tener el sustento diario, vamos a tener el vino. Ya habían oído de la boda de Caná, quizás estaban hartos de beber esa agua de pozo. ¿Quién ha bebido agua de pozo de esta que es gorda? No sabe muy bien, ¿no? Vamos a poder tener unos panes mejores que esos de cebada, baratos, y vamos a tener una lonja de pescado, como ocurrió, de 2 pececillos, cestos y cestos de pescado, ¿no? Entonces ellos, todo lo que les movía, iba una multitud de gente, siempre había unos cabecillas que eran los que tenían estas conversaciones. Algunos no decían nada, algunos solamente observaban, algunos estaban a la espera de a ver qué caía. Pero él tenía estas conversaciones con los 2 o 3 cabecillas que siempre hay. Cuando hay una multitud siempre hay 2 o 3 que son los que más, los echados para adelante, ¿no? Los que estaban ahí, ¿no? Jesús decía, trabajad, buscar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, moveros, buscar, vivir por algo más que el alimento natural, que vuestras relaciones normales, familiares, sociales, tratar de subir un escalón más, salir de ese círculo de... Hoy día, si tú oyes conversaciones, la mayoría de las conversaciones trata de buscar un trabajo o de tener un empleo, de tener un móvil que tenga internet, que tenga Facebook, los selfies, todo gira alrededor de esto, ¿no? La gente se mueve en ese círculo, ¿no? Jesús trataba de decir, en esa época no había, está claro, no había Facebook, ni había selfie, ni había móviles, pero trataba de decirles eso, ¿no? De que no se movieran. Creo que era un poco más legítimo en esa época que lo que les movía fuera el alimento, ¿no? Pero aún así Jesús les decía, no estéis siempre con esto, ¿no? Hay otro alimento superior, hay algo más arriba, ¿no? Que estas inquietudes, estas necesidades que tenéis, ¿no? Como tener una ocupación o un círculo familiar, social, ¿no? Actualmente. Cuando conocemos a Jesús, nuestra vida cambia. Normalmente aquí en Betel, la mayoría venimos de familias trabajadoras, humildes, y muchos de nosotros, pues, del mundo marginal, ¿no? Pero cuando conocemos a Jesús, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, todo cambia. Empezamos a formar parte de otro tipo de sociedad. Dejamos atrás el barrio, dejamos atrás esos círculos en los que nos movíamos, ¿no? Y Dios toca, ¿no? Hasta los detalles más que a la vista no se puedan ver, ¿no? Y pasamos a ser parte, como decía un anciano, Wayne Mayer, que venía por aquí a menudo, un padre espiritual de Elías, de allí de México, decía que los cristianos somos de una sociedad alta.
no de la alta sociedad. La alta sociedad, eso es otra cosa. Carmen Lomana y los chicos de Serrano, eso es otra cosa. La jet set, pero sí somos parte de una sociedad alta. Pero no hay que conformarse con eso. Jesús nos abre la puerta para que busquemos algo más elevado que ser personas higiénicas, limpias, tanto por fuera como por dentro. Jesús quería profundizar más, quiere profundizar más con nosotros y quería profundizar más con esos buscadores, que lo que había en su corazón y en su mente y el hecho de seguir a Jesús era el bienestar, podemos decir, alimentario, ¿no? Los buscadores le dijeron en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo creo que ellos seguían pensando todavía en ese alimento maravilloso. Yo creo que se comerían los pescados y los panes con más gusto, ¿no? Porque primeramente era gratis y de una manera tan espectacular, ¿no? Que Jesús orara por los alimentos, ¡pum!, y se multiplicara. Ellos estaban conmovidos, ellos seguían moviéndose a un nivel del alma, ¿no?, de su cuerpo, ¿no? Estaban entusiasmados, porque eso era algo extraordinario, era algo maravilloso, ¿no? Y ellos pensarían, pues bueno, vamos a hacer sacrificios, esas obras que dice Jesús, esas largas oraciones, esos ayunos, esas limosnas, ese guardar el sabbat y todas esas largas prácticas religiosas judías, ¿no? Ellos pensaban que los tiros iban por ahí, ¿no? Y dirían, pues merece la pena hacerlo. Vamos a volver a hacer todas estas actividades que quizá algunos lo habían dejado de lado y vamos a ponernos a hacer todos esos rituales, ¿no?, para que Jesús se quede conforme y nos dé el pescado, nos dé el pan y pasemos ya del agua de pozo y nos dé ese vino tan bueno, ¿no?, de la boda de Caná. ¿Qué le respondió Jesús? La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Creed en mí. Esa es la obra de Dios, simplemente. La obra de Dios es en creer en aquel que Él ha enviado. Creed en mí. Y ese es el misterio, la cotidianidad de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Él está día a día con nosotros. Él trataba de romper esos antiguos moldes, ¿no?, de los judíos, ¿no? Jesús les amaba y les trataba con sus palabras de llevarles a una revelación mejor, de un alimento espiritual. Con esto no quería decir que ayunaran y que olvidaran el alimento, el beber, pero les trataba de llevar de que había una dimensión más elevada en su vida que el hecho de comer y beber. Trataba de transmitirles, de que buscaran el alimento, el nutriente eterno. Él lo que quería, que ellos se sentaran a su mesa a comer. Porque a Jesús lo que le encanta es que comamos, que estemos juntos. Si vemos en los evangelios, le gustaba rodearse de gente y compartir el pan, compartir el vino, compartir experiencias. Eso es así tan sencillo. Jesús quiere formar parte de tu vida. Jesús quiere vivir contigo el día a día. Y no solamente cuando hay grandes actos religiosos o días señalados, ¿no? Él quiere hacernos sentir de una manera vital, espiritual, de que estamos fusionados con Él.
Jesús no es algo que se coge y se toma, se deja. No hay que sentir vergüenza. A veces queremos separar a Jesús de ciertas cosas. No hay que sentir vergüenza. Él no se avergüenza de nosotros. Como decía Eduardo el viernes, Jesús quiere que seamos felices, que disfrutemos. Él es su último anhelo, el último anhelo de Dios es que disfrutemos, que estemos con alegría, porque para eso hemos sido creados para eso, para alabar a Dios, para disfrutar de los bienes que nos da. Y todos los sufrimientos y todas las penas que pasamos, la mayoría de las veces es por culpa nuestra. Y para eso vino Jesús, para revelarnos lo que es la vida auténtica, la vida verdadera, una vida en libertad. Ellos, al ver que la cosa no iba por donde ellos querían, seguimos con la conversación, empezaron como a retarle, porque él siempre le llevaba por otros derroteros. Ellos primero que la comida, que luego que los ritos religiosos, y él seguía tratando de desviarle, ¿no? Y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Ya empezaban a sacar otra vez sus viejas tradiciones, su religión, su gorrito, su chilaba, sus utensilios. Ya empezaban otra vez con las acciones y las obras. Y le decían, de una manera así más coloquial, no te molestes en darnos charlas. Ya conocemos las historias de Moisés, nuestro guiador. Él nos dio el maná del cielo. Tú danos de comer. Que por cierto no dijeron nada de que se hartaron del maná, que el maná se pudría y que anhelaban la carne, las perdices, las viandas que comían en Egipto, ¿no? Eso no le dijeron. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Trataba de romper esa relación que tenían casi más con Moisés que con Dios. Decía que el maná se lo había enviado Dios, no Moisés. Moisés es verdad que fue un guiador del pueblo judío, pero Jesús les decía, no os conforméis con las tradiciones, con las hazañas pasadas. Moisés sí era un guiador, pero Jesús les dijo, yo soy el guiador. Pero no solamente yo soy el guiador, sino que yo soy el camino. Y con esto estaba tratando de ir quebrantando esas costras en sus corazones. Él iba penetrando con sus palabras, con su espíritu, en aquella gente que buscaba, que no sabían lo que buscaba, aunque pensaban que lo que buscaban era comida, pero detrás de esa búsqueda había otra cosa. No solo recibís o podréis recibir el pan, le decía Jesús, sino que yo soy el pan y quiero formar parte de vuestra vida. Y podemos comer el pan de vida a diario. Podemos estar en contacto con Jesús, como dije antes, fusionados con Él, viviendo de verdad el comienzo de eternidad. Dios nos habla. Pensamos en eternidad, pensamos en más allá de... Pero Dios siempre nos está diciendo, ahora es el principio. Ahora podemos vivir la eternidad. Esto no es un precapítulo de lo que será después de que partamos. Ahora es el momento de empezar a aprovechar y disfrutar y tener la revelación de lo que Dios es, porque Él quiere formar parte
de nuestra vida. Hace un tiempo, no sé si está Miguel por ahí, del asador, queríamos hacer unos cursos para hacer pan. En la casa de Zulema tenían que ir todos los días a por el pan con una furgoneta, y pensamos de por qué no podían hacer ellos su pan, ¿no? Entonces empezamos a mirar a ver si nos daban cursos por ahí gratis, y había un sitio que hacían pan tradicional a mano, pan ecológico, natural, etcétera, ¿no? Y nos apuntamos al curso, no nos cobraron nada. Ahora eso sí, trabajamos todo el día. Hicimos, no sé si hacían diariamente 400 o 500 panes. Pues Miguel y yo nos tocó hacer todo el proceso. O sea, aprendimos bien. Y descubrimos la variedad de panes que hay. Los sabores tan diferentes. Que si pan de centeno, pan de espelta, tritordeum, un pan híbrido de cebada, de avena. Bueno, era algo increíble, ¿no? Y cada uno tenía un sabor. Y la verdad que ahí me di cuenta del valor del pan. Nosotros estamos acostumbrados a comer el pan congelado, que cuando se seca lo comprimes y se queda así. O sea, eso es el pan. Y lo utilizamos para mojar en el huevo, para acompañar. Pero no te das cuenta de en realidad lo que es el pan. Yo he descubierto, cuando se habla tanto del pan y el alimento antiguo, pan quiere decir primer alimento natural. Y la verdad que ahora tiene un poco de sentido el refrán ese que decía, con pan y vino se anda el camino. Yo decía, un camino con un cachopán, pero es verdad, cuando comes esos panes hechos a la antigua, la verdad que cambia tu chip, porque es un mundo de sabores. Es la verdad que muy interesante, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Que cuando Jesús hablaba del pan de vida, ¿no? Es lo mismo, es como el pan que comemos. ¿Qué preferimos comer? ¿El pan congelado o el pan bueno hecho a mano? Hay una gran diferencia. Quizá el pan congelado, como tiene tanta azúcar, pues te parece que es gustoso. Ellos buscan la manera de que parezca que es bueno, pero en realidad ni tiene alimento, ni tiene nada. No tiene nada, ¿no? Y Jesús les insistía, les hablaba a los judíos, que aún los profetas antiguos ya hablaban de él. Estaba un poco tratando de romper esos conceptos religiosos. Hablaban ya del Mesías, no hablaban de Moisés, no hablaban de los antiguos padres, de las religiones ya antiguas. Hablaban de una nueva dispensación, de un nuevo tiempo. Jesús, luz de las naciones. No solamente la luz de un pueblecito, del pueblo judío. Él hablaba de la luz de las naciones. Aquel que sufrió por todos, no por el pueblo judío, sufrió por toda la humanidad, aún por sus enemigos, por los egipcios, por los filisteos. Moisés les libró de verdad de la esclavitud, de las cadenas de los egipcios, pero Jesús les libró y nos libra de la esclavitud del pecado. Vemos qué diferencia, ¿no? Un gran hecho, una gran hazaña, sacó al pueblo de Egipto, le liberó de esas cadenas, pero Jesús nos ha liberado de las cadenas del pecado y de la muerte. Yo creo que hay una gran diferencia. Jesús les decía, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Les decía que con esto no es suficiente, con verle no es suficiente, hay que creer.
pero un creer, una fe con entrega. Me habéis visto, pero no es suficiente. Tenemos que creer, pero con entrega, una fe con entrega. ¿Con cuántas cosas en esta vida estás dispuesto a entregarte? Hay muchas cosas que crees, que te pueden gustar, que te pueden... Pero ¿con cuántas cosas estás dispuesto a entregarte? Y Jesús es lo que hablaba. Creer en mí, pero creer en mí significa entregarte a mí. Es decir, esa fe, esa creencia, ponerlo en acción. Y con esto no quiero decir de obras religiosas, judías, ni católicas, ni evangélicas. Habla de otra cosa. ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es esa acción que Jesús demanda de nosotros? Lo podemos ver en Juan 13, del 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Notemos la insistencia de Jesús con este mandato, este mandamiento. ¿Habéis visto el anuncio este de la televisión que quieren vender un seguro? Matías Prats, el mejor presentador de España, que dice: perdóneme que insista. Lo dice una y otra vez. Esta compañía de seguros ha escogido el mejor presentador para transmitir eso que ofrece. Imaginaros Jesús, cuando insiste, no te ofrece un seguro de vida solamente, te ofrece el seguro de vida eterna. Y este mandamiento, que dice un mandamiento nuevo, es nuevo por la universalidad del amor. Porque alguien puede decir, bueno, ya en Levítico 19, 18 ya hablaba de amar al prójimo. Sí, ya decía esto, ¿no? Pero Jesús me llamaba la atención que decía 2 veces que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque todos estos preceptos del Levítico, el amar al prójimo era una cosa más, de 100.000 cosas que tenían que hacer. Si vemos Levítico, amar al prójimo, hacer esto, hacer lo otro, Jesús insistía de que eso era lo principal. Nuevamente el apóstol Pablo, hebreo de hebreos, fariseo, el capítulo que habla del amor, porque lo principal, lo central del Evangelio es precisamente eso, el amor. Y lo demás son cosas que rodean, pero esto es lo principal, que también, insiste, os améis unos a otros. Y Jesús nos anima a comer el pan de vida, pero para que el milagro sea efectivo, completo, tenemos que compartirlo. Si no, podemos vivir como en un cuarto rodeado de espejos y que nada más nos miramos y vemos nuestras caras y nuestras cosas. Pero si empezamos a mirar a los demás, si empezamos a ayudar a otros, esos espejos se convierten en ventanas y vemos otras caras, vemos otras formas de vida, vemos la vida de una manera más agradable. Porque cuando nos miramos solamente a nosotros mismos, nuestra cara, yo a veces me aburro de ver mi cara en el espejo, nuestras cosas, termina siendo aburrido y a veces estresante. A veces hay que parar y decir, voy a parar, porque nada más que me estoy ocupando de mí, de mis cosas, de lo mío, hay que salir de mirar tanto y
mirar a otros. Y eso es lo que quiere Jesús, que creamos, pero que compartamos con los demás. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Nos conformamos con el pan de 0,20 céntimos? Esos que venden ahí, no voy a decir, ahí se queda. 0,20 céntimos, incluso más barato. ¿Qué clase de pan puede ser eso? Si ya vale más el transporte, el empleado que trae la caja. Luego le preguntaré a Elías, ¿qué puede ser ese pan que vale 15 o 20 céntimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ese pan o el pan integral ese donde estuvimos trabajando Miguel y yo? Nos hicimos los 400 o 500 panes de todas las clases, de todas las variedades, de todos los sabores. Pues eso es lo que podemos hacer, vivir de los sucedáneos del mundo. Sí, es dulce, te alimenta, que piensas que te llena, pero no sirve para nada. Y así es como a veces podemos vivir nuestra vida, comiendo ese pan de 15 céntimos o de 20 como mucho. El asador no, el asador es bueno, vale más. Ya os aviso, podéis ir al asador. ¿Podemos vivir de esa manera? Comiendo ese pan sucedáneo, barato, que no sirve para nada. Pero como es dulce pensamos que es bueno. No todo lo que sabe bueno quiere decir que sea bueno. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Qué pan queremos comer? ¿Queremos ese pan, ese sucedáneo, o deseamos a Jesús, el resucitado, el deseado de todas las gentes, como dice Ageo 2:7, el deseado de todas las gentes? Tenemos que liberar a Jesús de esa caja donde le tenemos. Porque a veces tenemos la idea y el pensamiento de Jesús como, por un lado, que es alguien que nos está enjuiciando. Por otro lado, podemos pensar que Jesús es formalismos y nos hacemos ahí un cacao, un ídolo falso de lo que es Jesús. Jesús quiere que rompamos eso, que saquemos a Jesús, que Jesús sea libre para actuar en nuestro corazón, en nuestras vidas, y no esa idea de Jesús que tenemos preconcebida en nuestra cabeza. Tenemos que creer en Jesús, pero con entrega. Tenemos que hacerle parte de nuestra vida. Como dije, no nos incomodemos de sentir su presencia. Él es misericordioso, Él sabe que somos humanos, que fallamos. No tenemos que vivir con vergüenza y espaldas a Él porque sabemos que somos pecadores. En Adulán, dando el libro de Romanos, este libro escrito por Paul Johansen, estamos aprendiendo muchas cosas porque el apóstol Pablo habla mucho de eso. De tener a Jesús como alguien cercano y romper esos conceptos que tenemos sobre la ley y sobre otras cosas que todavía planean en comportarse bien, en procurar no fallar nunca, en un etcétera, etcétera, que eso nos hace que tengamos como unas cuerdas, unas ataduras invisibles del concepto de lo que Dios es en realidad, ¿no? Tenemos que creer en Jesús, pero creer en Jesús con entrega y compartir con los demás. Ese es el Evangelio de vida. Simplemente puedes añadir 100.000 libros, te puedes meter en Internet y abres eso en Internet, es como esto que os acordáis, no sé si eran los hermanos Marx, los cómicos, que abrían una puerta y abrían otra y abrían otra y abrían otra, y al final te puedes volver viejo abriendo puertas, porque en Internet hay miles,
de filosofías, de doctrinas, de sectas, de pseudosectas, y es absurdo. A veces dices, hay gente que cae en esos errores, esas trampas de Internet. Esto es tan sencillo. Creer en Jesús, con entrega y compartir con los demás. Punto. Ahí ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Muy bien, quisiera terminar con unas frases de un manuscrito que lo voy a compartir por curiosidad, ¿no? Porque me llamó la atención, no lo había oído, ¿no? Un manuscrito del siglo II que se llama la Epístola a Diogneto. Y fijaros lo curioso que lo encontraron en una pescadería en Constantinopla, en el año 1400, entre los papeles de envolver el pescado. Antiguamente el pescado se envolvía en papel de periódico. En esa época no habría periódico, pero bueno. Y era un manuscrito de defensa del cristianismo, de apología, ¿no? Y he leído algunas hojas, no he leído el manuscrito, ¿no? Y hay algo que me llamó la atención, y voy a leerlo, dice: pero todo el que toma sobre sí la carga de su prójimo, todo el que desea beneficiar a un menesteroso, en lo cual él pueda suplirle, todo el que provee a los que tienen necesidad las posesiones que ha recibido de Dios, pasa a ser un cristito. Para aquellos que lo reciben de él, es un imitador de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, queremos ser buscadores de ti, Señor, pero no como estos buscadores que había una mezcla de deseo, de alimentos, de otro tipo de cosas. Y Señor, queremos que tú nos ilumines, nos traigas la luz a nuestros corazones de buscar, Señor, tu presencia, Señor, real, el pan de vida. El pan de vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendice a tu pueblo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.